Bueno, ahí estamos de nuevo, ¿sí? Ahí nos volvemos a conectar. Bueno, esperemos que se conecte el resto. Ahí estamos apareciendo y demás. Nilda, antes Sí. que ya se conecten. Viste, Sí. nosotros estamos con la misma situación, estábamos esperando que viste que vos nos hiciste devoluciones y lo vamos a corregir, pero estábamos esperando también que termines de verlo completo con las metas Bueno. y todo, cosa de que nosotros poder seguir avanzando. También Bueno, estábamos, por eso que yo no les te voy a habíamos hacer la mandado devolución, termino la clase y empiezo a hacer las devoluciones. Hay algunos que ya los tengo leídos, así que es cuestión de que les coloque la devolución y ustedes que sigan trabajando, ¿sí? Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir de las rúbricas, la importancia que tienen y que realmente sea una herramienta que no solo que ustedes la trabajen y la presenten para construir, sino que realmente le den utilidad, ¿no? Es decir, que ustedes puedan utilizarla para que los estudiantes aprendan a autoevaluarse, que después uno puede decir, por ejemplo, ustedes se van a autoevaluar y yo les voy a hacer mi evaluación, mi punto de vista, te reunís con el grupo y le haces la devolución que vos tenés en relación a los criterios y escuchás la devolución de ellos, porque si yo digo que el criterio está logrado, tengo que poder decir por qué, porque esa es otra de las cuestiones a tener presentes, ¿no? Las evidencias que yo voy a utilizar. Si yo digo, ¿ahí pueden ver la pantalla? ¿Se visualiza? Sí. Sí, sale Bueno, bien. si yo digo que yo soy capaz de valorar las propiedades de la leche materna, que para mí eso está logrado en mí, por ejemplo, tengo que poder dar cuenta de evidencias. No sé, por ejemplo, pude elaborar el informe y en el informe que me pidieron del trabajo en laboratorio, yo lo estructuré dando cuenta de esto y de esto. Porque ese también es otro tema. Si yo digo que está medianamente logrado, es porque cuando me tocó hacer una exposición oral, di cuentas de las propiedades, pero no pude justificar el valor que tiene la leche materna o la importancia que tiene su difusión en la comunidad o la importancia que tiene el banco de leche. Quizás puedo explicar todo el proceso de donación, extracción de leche materna, pero no me queda claro el sentido del banco de leche, por ejemplo. Es decir, también hay que acostumbrarse a que cuando uno le hace una devolución al estudiante le tiene que fundamentar el porqué. Yo le digo, bueno, el trabajo colaborativo para mí no está logrado, no se observa un trabajo en equipo, pero le tengo que dar las evidencias, ¿no? Es decir, por ejemplo, ustedes a la hora de hacer la exposición, la palabra la monopolizó uno de los integrantes. No se visualizó que los demás conocieran el tema, por ejemplo. Si faltó uno de los integrantes, ustedes no pudieron dar la lección oral. Quiere decir que no había un trabajo en equipo, porque si hubiera habido un trabajo en equipo, se supone que los demás podían sostener, aunque el compañero le hubiera pasado algo. Entonces ahí uno le va haciendo devoluciones y le muestra cuál es la evidencia. ¿Qué es lo que me hace a mí decirle a un estudiante, esto no está logrado? ¿Sí? Es un ejercicio que uno esperaría que ustedes lo integren en sus prácticas, ¿no? Es decir, cuando uno construye en una asignatura las rúbricas, las tiene que tener para todo el año como una referencia. Y se tienen que usar antes del cierre de notas, porque yo le tengo que ir informando al estudiante qué es lo que le está pasando, ¿no? Es decir, de manera conceptual, tal vez sin ponerle una nota, pero yo le tengo que poder escribir y fundamentar por qué esto está en construcción, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que decíamos del trabajo colaborativo. Quizás vos lo ves trabajar en el curso, se sienta, se concentra en la consigna, leen la consigna juntos, pero a la hora de que los demás quieren tirar una idea, siempre tiene que prevalecer la idea de esa persona. Entonces ahí uno le puede decir, fíjate que esta cuestión hay que trabajarla, hay que mirarla y demás. Bueno, esta era una de las rúbricas, después está la que hicieron las chicas, ahora se los muestro, que es, a ver. Nilda, una consulta. Sí. A ver si entendí bien.
El Sí. tema de las rúbricas, entonces nosotros tenemos que llevarle los criterios a los chicos y preguntarles si ellos qué opinan y si están de acuerdo así, si se No, podrían claro, evaluar así. uno le lleva los criterios, eso me olvidé de mostrarlo. A ver, ahí ven nuevamente la pantalla con la rúbrica. ¿Petu se ve? No, Que te no, tengo en estamos pantalla. con el explorador. Ah, bien, voy de nuevo. No, no se ve todavía. Bueno. Eso me olvidé, muchas gracias. ¿Ahora? ¿No se ve? Sí, volvió la Bien. Ahí rúbrica. sí. Bueno, las Sí, chicas armaron esta rúbrica y se entiende que estos criterios que están acá son los criterios que propone la materia, o sea, son innegociables porque la materia necesita tener en cuenta estas cuestiones. A lo sumo, con los estudiantes se podrán discutir los descriptores. No sé, es decir, miremos los descriptores, comentémosles qué es lo logrado, lo medianamente logrado, lo no logrado, y discutamos en todo caso la redacción. Pero yo les puedo decir, esto es lo que yo voy a evaluar. Además de esto, ellas proponen otros criterios que estos sí los van a someter a discusión con los estudiantes, ¿no? Fíjense que acá los tienen. Participación en clase, manejo de vocabulario específico de la materia, ortografía, entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma, creatividad en la elaboración de informes, compromiso con la asignatura, trabajar de manera independiente dentro del laboratorio. De estos criterios, Laura, María José y Cecilia, ¿ustedes quieren que sobre todos elijan los estudiantes o ellos tienen que elegir 3? ¿Cómo lo pensaron esto, que ustedes van a poner a consideración de ellas? La idea es que a los ellos chicos puedan elegir Ujú. 2 o 3 de esos. Bien, ¿sí? Se Ustedes va le a mirar. ofrecen una gama y Claro. de esto ellos tienen que elegir 3 criterios que eso sí son a consideración de los estudiantes. Y pueden ellos también proponer darle la opción a que ellos aporten. Claro, podrían aportar otro. Quieran tener en cuenta. O sea, no es que ¿Sí? específicamente ellos tienen que seleccionar de los que están ahí, sino que esas son opciones y si ellos quieren agregar algún otro criterio, lo pueden hacer. Claro, pero como que tendrían derecho a 3 criterios. También podría ser que los estudiantes digan, bueno, podemos hacer un solo criterio integrando estos 3, por decir. Es decir, reformularlo y decir, bueno, con estos 3 hacemos un solo criterio. Ahí yo le doy participación. Una vez que eligen los criterios, tenemos que definir los informes de desempeño. ¿Qué sería logrado? Colocar el descriptor, qué sería no logrado y demás. ¿Se entiende? Es decir, ese es el trabajo. Hay que llevar criterios que uno dice, en esta materia esto se tiene que evaluar. Y lo demás, le doy participación al estudiante. Una estrategia es como hacen las chicas, ¿no? Es decir, de estos tienen que elegir 3, pueden ser estos o proponer otros. ¿Hasta ahí se entiende? Bueno. El informe de desempeño, Nilda, Sí. el informe de desempeño sería, digamos, lo que está descrito en cada criterio, según El informe de desempeño es logrado, no logrado, en construcción, ¿sí? Esos son los informes de desempeño. Lo que está dentro Exacto. se llaman descriptores, porque yo tengo que decir, ¿qué es no logrado? Entonces le tengo que colocar una oración para decir, no logrado es cuando vos no podés hacer tal cosa. Eso se llaman descriptores, ¿sí? Gracias, Acá, lo tenía como descriptores. claro, no, sí es eso. Sí está bien preguntar porque a veces se confunde. ¿Pueden ver la pantalla que estoy proyectando? Está el explorador, Nilda. Vamos de nuevo. La idea era compartir también la propuesta. Sí. ¿Ahora? Cecilia o María José, díganme si se ve. Sí. Sí, ¿quién me quería preguntar? Nilda, Sí, sí, yo, Jessy, sí, Jessy, decime. te quería preguntar, los descriptores entonces tienen que ver con la meta de comprensión. Los descriptores tienen que ver, claro, con las metas los criterios de evaluación tienen que ver con las metas de comprensión. Los criterios. Ya me había asustado. Claro, los criterios. Los descriptores es que yo le diga al estudiante, si yo digo que te voy a calificar como sobresaliente, con satisfactorio, muy satisfactorio, esos son informes de desempeño. Pero yo te tengo que decir a vos, ¿qué tenés que hacer vos para ser sobresaliente? Bueno, por ejemplo, en asistencia y puntualidad,
tenés que asistir a todas las clases y estar desde el inicio hasta el cierre. Entonces yo ya te estoy avisando qué tenés que hacer vos para ser un estudiante sobresaliente. Ese es el descriptor. Acá lo tenemos en pantalla. Esta es la propuesta que hacen Graciela, Iris y Lorena. ¿Sí? Es decir, a ver, chicas, cómo lo pensaron, ustedes utilizaron como informes de desempeño logrado, medianamente logrado y no logrado. ¿Sí? Sí. Los criterios, a ver. Nosotras tomamos en cuenta no solo las metas de comprensión, también el propósito del proyecto. Muy bien. Ahí es donde nosotras dijimos, hablamos de que el primero de los propósitos era crear situaciones de aprendizaje en las que el diseño actúe como articulación entre dibujo técnico y informática. Muy bien. Y después otro que nos pareció muy importante era promover el análisis y la reflexión colectiva de problemáticas vinculadas con el diseño y producción tecnológica. Uh-huh. Y el último, integrar conocimientos y saberes de ambas áreas para concretizar el proceso de diseño. Perfecto. Entonces, por eso partimos diciendo, bueno, si va a ser un trabajo colaborativo, es muy importante que por ahí el grupo, la totalidad del grupo, presente buena predisposición. Uh-huh. Dice, presenta predisposición a la hora de elaborar propuestas y debatir sus ventajas y desventajas en el grupo, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, logrado, presenta propuestas, evalúa ventajas y desventajas, define la más adecuada, ¿sí? Fíjense que no es solo evaluarlas, sino también seleccionarla, decir cuál es la más adecuada. Medianamente logrado, participa, pero no muestra predisposición para llegar a un acuerdo, ¿sí? Es decir, acá participa en evaluar ventajas y desventajas, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí. Bien. Y no participa y presenta una actitud negativa, acá habría que desarmar un poquito esto de la actitud negativa, ¿no? Porque es bastante ambiguo decir actitud negativa. En todo caso sería, no participa y presenta rechazo al intercambio verbal con sus compañeros, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque la actitud negativa, uno puede decir, bueno, ¿qué sería una actitud negativa? Quizás es un chico que no habla mucho, pero que a la hora de construir lo hace. Entonces, definir esto, ¿no? ¿Qué sería actitud negativa? Actitud negativa sería, por ejemplo, no escuchar a los compañeros, interrumpirlos, ¿sí? Sería, por ejemplo, no aportar nada, no decir nada, es decir, como mostrar como un rechazo al intercambio con otros. Hay que aclarar eso, ¿sí? Claro, no, por ahí nosotros lo vimos por el lado de que hay chicos que no ceden, que quieren imponer. Ahí, eso es lo que hay que explicar, ¿eh? Es decir, que quede claro que es aquel que discuten un montón y hay alguien que no está dispuesto a ceder nada. Bueno, ahí hay que aclararlo de esa manera, ¿no? La dificultad para ceder ante acuerdos que, por ejemplo, se votaron por mayoría. Y hay un chico que no hace nada. Claro, esa es la idea. Por ahí el chico tímido es como decís vos, por ahí no participa, no le gusta hablar en público, no le gusta, pero bueno, por ahí tiene la capacidad de proponer y de colaborar. Entonces no sería una actitud negativa. Por eso, defínanlo bien ahí, ¿sí? Es decir, para que no quede en vivo, que quede claro qué sería actitud negativa. Bueno, acá ustedes preguntan, porque dice criterios, grupal o individual. Bueno, la idea de la rúbrica es que se puede utilizar para evaluar al grupo en algunas ocasiones y en otras ocasiones para evaluar de manera individual. Porque esto también es importante. Nosotros sabemos que cuando uno habla del trabajo grupal, hay chicos que evidentemente ellos te lo dicen, y de hecho uno lo percibe cuando están trabajando en el aula, que hay 2 que están haciendo y otros 2 que están en cualquier cosa. Entonces, la rúbrica se utiliza para hacer una devolución como grupo, pero lo más fuerte de la rúbrica también está en informarle a cada uno cómo está haciendo su trabajo. ¿Sí? Es decir, claro, nuestra duda por ahí era si hacemos una grupal y aparte una individual, o si tiene que estar sí o sí todos juntos.
Para mí, la pueden dejar toda junto, diciendo que esta sería de manera individual y que en ocasiones también se va a utilizar para evaluar el trabajo en grupo, ¿sí? Es decir, que sea una sola. Bueno, y ustedes tienen todos los criterios, logra elaborar un plan de trabajo eficiente, es otro de los criterios, logra integrar las herramientas trabajadas en dibujo e informática, se compromete y cumple con dicho compromiso, participa en el trabajo áulico mostrando respeto y motivación, se da cuenta de la importancia que tiene aprender a dibujar a mano alzada y dimensionar, logra ver la importancia de conocer y aplicar herramientas informáticas, lograron plasmar, acá hay que poner logran, ¿sí? O logra plasmar porque se supone que es algo que es a futuro. Plasmar la propuesta, su correspondiente justificación en el croquis y los cómputos de materiales en el soporte informático más adecuado en cada caso. ¿Pensaron criterios, porque no los tenían ahí, que les van a proponer a ellos para que definan, o de estos que están acá, los chicos van a selección? ¿Qué participación tienen los estudiantes? Y por ahí habíamos pensado que la parte actitudinal, porque nosotras lo más importante, lo que vemos más importancia es que veamos, podamos ver que ellos integraron el dibujo con la informática con el dibujo. Claro, ese es el contenido. Sí, claro, porque es el contenido que además nosotros tenemos en el programa, digamos. Bien. Y porque tal vez lo ideal para lograr la participación de los chicos, porque si ustedes le dicen a los chicos que agreguen otros criterios, los chicos en general no vienen con esta lógica de trabajo y se les hace difícil. Quizás la sugerencia sea que ustedes propongan otros criterios, varios, para que ellos tengan una idea y de esos que ustedes proponen, ¿cuáles eligen ellos? ¿Sí? Es decir, porque vieron que si ustedes le dan esta rúbrica, los chicos van a estar un poco desorientados si ustedes no le dan la ayudita de algunos criterios. Quizás pueden proponer 12 y que elijan solamente 2. Es decir, claro, y los hagan trabajar, porque lo ideal sería que trabajen en pequeños grupos, que tengan un momento para discutir en pequeños grupos, donde eligen los criterios y luego les ponen los descriptores a los informes de desempeño. Y después ustedes hacen una apuesta en común. ¿Y qué puede ocurrir? Que algunos grupos eligen un criterio y otros eligen otro, y obviamente vamos a ver cuál es el que tiene mayor consenso, y dejar esos criterios, ¿no? Aclarar que va a ser aquellos que tengan mayor consenso, o en todo caso, si no vemos consenso, proponer, bueno, decir, bueno, vamos a volver a los pequeños grupos, y nosotros les proponemos que se centren en estos, ¿sí? Es decir, porque puede pasar eso también, ¿no? Es decir, que si hay criterios que son por mayoría, son los criterios que van a quedar, ¿no? Es decir, y después aclarárselo de entrada a los chicos también, ¿no? Porque si no el chico siente que trabajó, que propuso y no le tuvimos en cuenta. Cuando están así como muy parejos, quizás tengamos que incluir más de 2 criterios, incluir 4, porque están casi parejos, hay la mitad del curso que dice esto y la otra mitad esto. Entonces ahí sería interesante proponer, bueno, incluimos estos 2 criterios de estos grupos y estos 2, ¿sí? Es decir, garantizar como que el chico sienta que trabajó para algo, no que trabajó y el profesor puede decir, bueno, no va, ¿sí? Es decir, pero sí yo les voy a pedir que ustedes propongan otros criterios para que los chicos abran la discusión, que sería un trabajo, lo mismo para Cecilia, María José, en primeros, y Laura, en pequeños grupos, para después un trabajo de puesta en común, que podrá ser con afiches, como ustedes lo diseñen, ¿sí? Es decir, pero que no se haga con el grupo total de entrada, sino que hay que dar un momentito para que ellos se comuniquen, vean cómo trabajan. ¿Se entiende? Nilda, una consulta. Con relación a los tiempos, como esto, la rúbrica se está armando para estos tipos de proyectos que llevan un lapso aproximado de 3, 4, 5 clases, ¿no sería esencial o importante colocar el tema del porcentaje de asistencia por alumno como para comprender? Sí, podría ser un criterio. Lo que pasa es que el criterio de asistencia es un criterio de acreditación. Es decir, vos no venís, por ejemplo, y directamente no aprobás. Es decir, la asistencia es importante, pero también es importante marcarle al estudiante lo importante que es que llegue a horario, por ejemplo, o claro, que no esté cada 2 minutos en el baño, por decir, o se vaya a la biblioteca. Vieron que los chicos piden permiso para ir a la fotocopiadora, se van, no sé, es decir, ver también esas cuestiones, ¿no? Bueno,
Esto sería entonces el trabajo que habría que hacer con las rúbricas. ¿Hasta acá vamos bien? Yo les hago la devolución, termino la clase y les hago la devolución para que ustedes avancen con esto y lo antes posible hacer estas intervenciones. Otra de las cosas que vamos a hacer hoy, que yo les había pedido a las chicas, en este caso puntual a Cintia, es que volvamos sobre esta idea de núcleos, ¿sí? Interdisciplinarios y nudos disciplinarios, que es una de las cuestiones que ustedes tienen que tener siempre presente a la hora de ir escribiendo esto. Yo voy a ir, vieron que yo les dije ahí que traten de mirar a qué núcleo interdisciplinario, a qué nudo disciplinario, cómo pueden hacer esa relación con el diseño de la propuesta que ustedes están armando. Entonces, en este sentido, yo le pedí a Cintia que ella hoy desarrollara una clase, vamos a ver hasta dónde llegamos y en todo caso después la retomamos. ¿Te parece, Cintia? Sí, Nilda, no hay problema. Vos avísame cuando quieras que te proyecte el Power y demás. Bueno, dale. Buen día, chicos. Primero, para comenzar, quería leerles un cuento que me pareció una metáfora interesante para que la analicemos sobre lo que estuvo hablando Lucía, que habla del trabajo en equipo, ¿no? De la interdisciplinariedad. En este cuento participan, o sea, los actores principales son las herramientas de una carpintería, que se reúnen en asamblea para sacar al jefe de todos, al martillo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estas herramientas? Empiezan a buscarle los defectos al martillo y se autoproclaman las mejores. Y así después explican cuáles son sus puntos débiles de acuerdo a la visión de las otras herramientas y discuten y discuten y discuten. En medio de esta asamblea entra el carpintero y se pone a trabajar y las utiliza a todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de varias horas, el carpintero termina el trabajo y el resultado que obtiene es excelente. Entonces, cuando se va, continúa la asamblea. Los alicates, muy perceptivos, toman la palabra y resaltan que todas las herramientas tienen cualidades que hacen posible que haya un buen resultado y que se obtenga el éxito. Entonces, después de estas palabras, todas las herramientas se dan cuenta que solamente el trabajo en equipo nos hace realmente útiles y que se debían fijar en las virtudes de los demás para conseguir el éxito. ¿Por qué traigo este cuento a la clase? Porque es una metáfora que nos recuerda el valor de trabajar en equipo y que cada uno de nosotros posee características y habilidades que nos hacen únicos y los mejores en determinados aspectos, pero no tan buenos en otros. Entonces, para complementar esto, tenemos que ser capaces de ver las ventajas del otro, las ventajas de cada uno de los miembros y no los defectos. Y con esas ventajas, hacer encajar cada uno de los talentos para trabajar bien en equipo. ¿Con qué me refiero a esto? A esto quiero hacer referencia con lo que se trabajó con Lucía de la interdisciplinariedad. Los nudos disciplinares, ¿recuerdan lo que era? Chicos, ¿me escuchan? No. Las disciplinas. Cintia, los nudos disciplinarios no eran los estos de ambiente y demás. De acuerdo. Esos son los núcleos. Núcleos. Ah, entonces los nudos eran donde justamente encontramos el problema de la interdisciplinariedad. Las disciplinas eran, Cintia. Claro, los nudos es el momento donde cada una de las disciplinas se encuentra para resolver la situación problema que planteamos al trabajar un núcleo problemático, ¿sí? Los núcleos problemáticos habíamos visto que eran los ejes estructurantes del diseño curricular. ¿Cuáles eran esos nudos? Esos núcleos, perdón. Derechos humanos, medio ambiente, a ver, ayúdame a repetir. Interculturalidad. Está macheteando, no se vale. Interculturalidad, ambiente. Sí se pueden machetear, Germán. ¿Me escuchan? Nos mataste, Cintia. Ahí. Sí, les decía,
Los núcleos problemáticos son los ejes estructurantes del diseño curricular. Sí son todos estos que nombraron ustedes recién, las perspectivas. La perspectiva ambiental, interculturalidad, derechos humanos, de género y de inclusión educativa. Lo que vamos a ver un poquito hoy es una introducción a las características de cada uno y vamos a tratar de dar algunos ejemplos, ¿sí? Recuerden que estos ejes estructurantes no son un contenido específico de una materia, sino que se deben trabajar en todos los años de la trayectoria secundaria, ¿sí? De la trayectoria de educación media. Entonces, ahí es interesante que nos replanteemos nosotros la visión que tenemos sobre el trabajo interdisciplinar y enseñar a través de la resolución de problemáticas. ¿Sí? Es importante que nosotros primero reveamos la visión que tenemos de este trabajo. Entonces, como primera perspectiva dijimos que teníamos derechos humanos, que ya la estuvimos trabajando un poco con Lucía. Esta perspectiva lo que busca es enfrentar el pensamiento débil y la socialización adaptada. Estos Sí, dos avísame cuando quieras el PowerPoint, ¿sí? En pantalla. Ah, dale, Nilda, pasalo, sí, ya me había olvidado del Power. Bueno, mientras les ¿Ahí lo pueden sigo ver? contando. ¿Se puede visualizar? No, todavía no. Bien. No, todavía no. A ver ahora. ¿Ahí, Cintia? Ahí está. Bueno, esta es la imagen que trabajamos con Lucía, que hablaba de la interdisciplinariedad y cómo en los nudos problemáticos nos uníamos, encontrábamos contenidos en común para abordar un núcleo problemático. ¿Sí? El siguiente, Nilda. El diseño curricular, una de las características que tiene es que es emancipador, por eso a través de estos núcleos problemáticos o ejes estructurantes que direccionan y definen e instituyen nuestras prácticas pedagógicas, pretenden que decolonicemos toda la visión eurocéntrica con la que veníamos, con cada una de estas perspectivas, ¿sí? Como les decía recién, la perspectiva de derechos humanos, que es la que trabajamos con Lucía, busca que enfrentemos el pensamiento débil y la socialización adaptada. Estos dos aspectos lo que pretenden es disminuir o hacer inexistente la posibilidad de pensar, imaginar, de criticar y de emitir juicios y reflexionar sobre nuestro actuar, ¿sí? No podemos interpretar la realidad, no podemos intervenir. Entonces, lo que pretende es decolonizar esta visión eurocéntrica de la historia humana que tenemos, otorgándole la posibilidad a todos los pueblos de construir soluciones emancipatorias. ¿A qué me refiero con esto? El ejemplo que nos dio Lucía en la clase anterior, de trabajar las barreras de accesibilidad, ¿las recuerdan? Chicos, ¿alguno recuerda la actividad? Sí, Cintia. Sobre los prejuicios. Bien, Sí, eso era puntualmente en la EPET 1, pero podemos llevarlo a un lugar más amplio, ¿sí? No solo al ámbito escolar, sino al ámbito público, cajas municipales, parques recreativos, o a lo privado, en un restaurante. En esa actividad cada disciplina tuvo que abordar y encontrar un nudo disciplinar para darle solución al problema planteado, a la situación problema, ¿sí? Y de esta manera, ¿qué es lo que pretendíamos? Formar un espacio áulico que abra las posibilidades donde imaginemos y deseemos otra organización social, ¿sí? Para que los derechos humanos emancipatorios sean actos tangibles, porque en realidad todos conocemos y sabemos derechos humanos, algunas de las características, pero bien, ¿cómo hacemos en la escuela para que esto se concrete en actos? ¿Sí? Eso fue algo de lo que trabajamos con Lucía. La otra perspectiva es la perspectiva de género. Nilda, van 2 imágenes más.
en el Power. No sé si alcanzan a leer ahí lo que dice en la de género. Te fuiste mucho en el... ¿Alguno puede leer lo que dice la imagen? ¿Esa? No, en el otro, donde están los dos chicos con el profe. ¿Esa? Esa misma. Por supuesto que los chicos y las chicas son iguales. Bien, y en el libro, de texto. y en el libro de texto está la chica cocinando y el muchacho se va a trabajar, ¿no? Lo que pretende esta perspectiva es romper con todos estos estereotipos. No solo habla de el género como algo sexual, sino del reconocimiento de todas las subjetividades que habitan la escuela, ¿sí? ¿Para qué es esto? Para estimular la interpelación nuestra, interpelarnos a nosotros mismos y adquirir herramientas que nos permitan desnaturalizar esta realidad que nos presentan, ¿sí? Para transformarnos nosotros y poder transformar la realidad. Entonces, como dijimos, es una perspectiva que no abarca solo la dimensión sexual, sino la raza, la territorialidad, entre otros aspectos. Además de abordar esto a través de las ESI, ¿qué problemática local se les ocurre a ustedes que se podría trabajar, plantear para trabajar interdisciplinarmente? Para trabajar el ¿Por qué en el género? petróleo se toman a mujeres y no se toman a mujeres? Claro, sí, para trabajar la perspectiva de género, Majo. Muy bien, Germán, eso en la EP10, en petróleo, particularmente es una buena problemática. Yo lo tomaba, no en la P10, sino llevando al mundo real, porque si vamos al caso, los cursos de petróleo son más a veces poblados por mujeres que por hombres, pero si vamos a la salida laboral, a veces las empresas toman más a los hombres y a las mujeres no. Bien, esa sería una problemática real que podríamos trabajarla. ¿Alguna otra? Las cuestiones de sueldo también. ¿Las cuestiones de qué, Majo? No te escuché. De sueldo, porque muchas veces en el mismo, o sea, desempeñándose en la misma actividad, a las mujeres se les paga un sueldo más bajo que a los hombres. Sí, tal cual. ¿Algún otro que quiera aportar alguna problemática? La violencia, Cintia, no sé si ya se tomó. No, la habían dicho, Petu. ¿Cómo sería trabajarlo desde la violencia? ¿La violencia de género? La violencia de género, sí. El maltrato, digamos. En lo laboral. En lo escolar, digamos, dentro de la institución educativa. ¿Puede ser la situación económica también? ¿Entra lo de género? Sí, también entra eso ahí. Bien, bueno, vieron que, o sea, es como que en un principio cuando empezamos con estas clases nos costaba como encontrar un núcleo problemático para poder trabajarlo entre todos, y fíjense que ahora van saliendo con más fluidez. Así que eso está bueno, vamos todos por buen camino. Lo que habría que pensar es que cuando ustedes abordan los contenidos disciplinares, por ejemplo, cuando ustedes trabajan, no sé, por decir, todas cuestiones vinculadas a la refinación, todo lo que tenga que ver con el petróleo, o todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el conocimiento científico, habría que introducir una mirada histórica que, por ejemplo, una de las cuestiones que tiene que ver con las relaciones de género es que la mayoría de los científicos que nosotros conocemos son varones. No es porque no hubieron mujeres, sino que las mujeres están invisibilizadas, ¿no? Es decir, en los textos. Entonces, que esas cuestiones hay que traerlas, pero contextualizar, es decir, no es que yo me aparto de los contenidos que tengo que llevar a cabo, sino que también hago una mirada histórica a la hora de presentarlos, que recupere, por ejemplo, esta cuestión de las cuestiones de género, porque a uno le queda muy claro cuando va a la escuela que todos los próceres fueron varones, parece, ¿no? Es decir, no hubo nadie que aportara, que fuera mujer y que tuviera un papel relevante. Siempre la mujer es la que bordaba, la que todo, no, y porque están invisibilizadas en la historia oficial. Lo mismo pasa con el conocimiento científico, ¿no? Es decir, uno en general le queda bien claro quiénes fueron los grandes físicos, los grandes matemáticos y demás. Entonces, empezar a recuperar estas cuestiones en esto que decía Cintia de una mirada decolonizadora, es decir, los libros en general que tenemos a nuestro alcance
los libros tradicionales muestran y están construidos desde una visión sexista. Sin embargo, se van produciendo cada vez más materiales que uno puede descargar de internet, por supuesto de páginas serias, ¿no? Que justamente tienen en cuenta esta mirada para aportar desde otro lugar, ¿no? Porque si no, nosotros formamos subjetividades como la imagen, que también me parece sumamente interesante. Decís una cosa, pero en el libro que das, el cuento que das, o la introducción que haces... Tal cual. Sí, o cómo planteamos también a veces las prácticas, que cómo las presentamos, damos más lugar a la participación del varón en ciertas situaciones y de la mujer en otras. Por eso mismo hablábamos de cuestionarnos nosotros y reflexionar sobre esto primero, para poder transmitirlo. La otra diapositiva, Anita, habla de las perspectivas de interculturalidad, ¿sí? Lo que pretende esta perspectiva es que se reconozca a los oprimidos y a los excluidos, no solo de los aprendizajes, ¿sí? de las posibilidades de aprendizaje, sino de los discursos políticos y las políticas públicas. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo hay que hablar de una multiculturalidad reconociendo que existe X cantidad de culturas, sino reconocer también, cuestionar, problematizar y transformar esta inequidad cultural desde el reconocimiento de los saberes, las memorias, los proyectos políticos, por ejemplo, de cada una de estas culturas. Entonces, en esta perspectiva nosotros deberíamos plantearnos cuáles son los actores sociales, locales, que están oprimidos o excluidos por el poder, cómo rescatamos sus saberes, sus memorias y sus prácticas. ¿A qué me refiero con esto? A plantear un eje que requiera el aporte de varias disciplinas para trabajarlo en el aula. ¿Ustedes conocen algún actor social que esté oprimido y excluido? Pasa mucho con la comunidad mapuche, que tenemos muchos, digamos, descendientes que no conocen su propio idioma, costumbres, ni su himno. Tal cual, tal cual. Es algo que afortunadamente se está empezando a introducir de a poquito. En una escuela primaria, no me puedo acordar, se llevó una bandera mapuche. La 334. Y la 137. Ahí va, Nico, ahora que decís esto, sí, había me llegó un mensaje que era como una cadena que decía que desnaturalicemos el ok y empecemos a decir feley, que significaba que estaba todo bien en mapuche, que es más nuestro que estas siglas ok, ¿no? Porque ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ok, ¿hacemos esto? Ok. Bueno, esto es parte de la decolonización que hablábamos. Claro, sí, pasa que son todas expresiones que, bueno, como consumimos mucho lo anglosajón, digamos, llegó a nuestro país, pero bueno, de este lado se da lo de la interculturalidad, creo que más que nada para evitar lo que muchas veces hablábamos desde el principio de que empezamos a cursar, lo de la violencia simbólica, de no tener en cuenta las demás subjetividades a partir de las culturas, las diferentes culturas, más siendo en un país que, digamos, se formó de una conjunción cosmopolita, ¿no? De un montón de culturas. Sí, multicultural, y reconocerlo más allá de la palabra, justamente, no decir, bueno, existen tanta cantidad de culturas, sino reconocer todo esto que hablabas vos, los saberes, las costumbres. Bueno, en la próxima diapositiva lo que vamos a ver es la perspectiva ambiental, ¿sí? Que lo que intenta esta perspectiva es brindar herramientas para hacer un análisis, ¿sí? Sobre condiciones ambientales locales, identificando los problemas, pero principalmente aumentando la participación en la solución. ¿Alguno puede leer lo que dice en esta imagen de Mafalda? Me pareció apropiada y graciosa, graciosa con ironía, ¿no? ¿Alguno la puede leer, chicos? ¿Alcanzan a leerla? Hay una música, escucho una música de fondo. Bueno, el combustible se hace con petróleo nacional, ¿no? Sí, claro.
Bueno, al menos es un aliciente folclórico, sentir que a uno se le llena el pecho de algo que viene de la entraña misma de la patria. Claro, ¿no? Podríamos pensar que, bueno, uno se conforma con que lo que nos está contaminando es parte de nuestro territorio. Sin embargo, lo que pretende esta perspectiva es, además de detectar la problemática local, ¿sí?, tener en cuenta las concepciones indígenas y campesinas, o sea, lo nuestro, sobre lo que es la naturaleza. Y promover así